Hola, buenas tardes. Estamos por empezar la quinta entrevista. Hola Leti, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mauro, qué gusto. Osvaldo también. Patricia, qué bien. Coahuila presente. Y también ya está llegando también Irma Sofía. Mercedes, qué gusto. Buenas tardes a todas, todos y todes. Qué gusto saludarles, qué gusto conectarnos por este medio y volver a estas charlas en torno a el tiempo del Atlas el Teotl. Hola vida, qué gusto todos y todas y todes los que se presentan hoy a saludarnos. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y bueno, también ya Irma Sofía está en línea. Solo me gustaría pues presentarles a Irma Sofía, que es una artista baja californiana. Hola Janet, ¿qué tal? Buenas tardes. Y estamos en las charlas de el arte en tiempos del Atlas el Teotl, que hemos, para los que se están uniendo por primera vez, que hay algunos que veo que así es. Hola Tina, ¿qué tal? Eh, pues es un espacio de encuentro donde dialogamos con un artista, un curador, un gestor, un director de museo o de institución, en este tiempo de cuidarnos en casa, de cuidar a los otros y mantenernos en casa. Nos pareció que la clase El Teotl, hola, ¿cómo te va, Hardwick? Nos pareció que era la imagen más adecuada para hablar de la transformación de estos tiempos, de renacer, florecer desde el fango, desde ese lugar como una gran composta. Y por eso también hemos invitado a todos los que hemos estado dialogando, y en esta ocasión a Irma Sofía Poeter, quien es baja californiana, porque tiene ella una visión muy integral y muy en conexión con la tierra. Ella nos platicará de sus proyectos, de su misma vida, que es su arte, que es increíble, que el espacio donde vive y cómo desde hace mucho tiempo pues está en esta conexión con la tierra y vive junto a un cerro sagrado, el Cuchumá. Irma Sofía es baja californiana, es artista visual, con una serie de cursos de manera independiente. Hola Daril, hola Joel, hola Anaí, qué gusto saludarles, saludarlas, saludarles a todos, todas y todes. Y pues ha tenido una trayectoria bastante connotada, ha expuesto en varias partes del mundo su trabajo que se desarrolla en visuales, desde la pintura convencional hasta la pintura textil, hasta la performance, la instalación. Y tenemos el gran gusto de tenerla aquí con nosotros, en nosotras, las personas que nos reunimos, y la voy a invitar a que se una con nosotras para platicar y charlar esta tarde, seguramente desde Tecate, ¿verdad? Irma Sofía, ¿cómo estás? Qué gusto que nos recibas, que nos des este tiempo para encontrarnos. Hola Olga, muy contenta, gracias por la invitación. No, hombre, pues a ti, cuéntanos cuánto lleva este proyecto tuyo de integrar al discurso visual una perspectiva conectada con la tierra, ¿no? Porque creo que tú tienes una visión muy integral y por eso en estas charlas ha ido como creciendo el diálogo, y me gustaría, y creo que a todos nos gustaría mucho que nos compartieras tu visión. Bueno, pues acabo de cumplir mis 25 años como profesionalmente como artista. Acabo de tener una retrospectiva en el SECUT de 25 años. Entonces llevo 25 años, como quien dice, conscientemente dentro de esta profesión, de este modo de vida, ¿no? Pero lo que acabas de decir acerca de estar conectada con la tierra, esta manifestación, este reconocimiento de la necesidad de estar conectada con la tierra,
no vino hasta después de mi experiencia en Oaxaca, que fue en 2008, y con el que tuvimos la gran oportunidad tú y yo de compartir un proyecto muy lindo que se llamó Identidades Revestidas. Tuve la oportunidad de vivir en Oaxaca, un año yendo y viniendo y otro año en planta, ¿no? Donde por primera vez empecé a soltar y a conectarme con el otro, con la historia del otro, con el trabajo del otro, ¿no? Entonces fue un parteaguas en mi vida personal y sobre todo en mi vida artística. En ese Hoy, cuéntanos en esto de cómo era antes tu proceso y en qué sentido, por qué un parteaguas, qué hacías antes, cómo se unió el otro, la otra, qué pasó ahí en Oaxaca. bueno, yo creo que esa necesidad de expresar o de conocer o de entender lo que cada uno de nosotros, nuestro proceso de vida, ¿no? Uno como artista lo hace a través de su trabajo, entonces los temas que uno explora y en los que uno profundiza son los temas propios. En el momento en que yo estuve en Oaxaca, empezamos a trabajar el proyecto sobre el migrante y la historia del migrante y la historia de por qué se va y por qué regresa y qué es lo que pasa cuando está fuera y cómo integra todos esos cambios en su vida y hasta en regreso en su tierra. Eh, ¿Cómo oyen los demás? Me di cuenta que la primer migrante había sido yo, ¿no? Nada más que yo había sido de norte a sur y luego me regresé al norte. Los inmigrantes que yo había entrevistado eran de sur, norte y regresaban al sur. Pero la historia es la misma, ¿no? Es buscar un cambio, es buscar mejorar, es buscar trascender, es buscar llegar a otro plano, ¿no? Para mí era un plano creativo, intelectual, y resultó ser un plano espiritual y de eso ser un plano muy humano, ¿no? El que fue para mí, al estar en contacto con tanta gente, tanta generosidad de las personas en compartir sus historias, en compartir su trabajo también, porque estuve trabajando con artesanos para producir el trabajo. Yo siempre había hecho todo el trabajo antes. Y en este caso, pues era soltar y dejarte y realmente creer en el otro y tener confianza de que la persona va a efectuar y va a trabajar en la visión de uno, ¿no? Entonces eso fue muy, muy importante a todos los niveles. Claro, porque pues normalmente el trabajo artístico es un trabajo muy individual, con una serie de investigaciones conectadas con la historia del arte, con muchas cosas, pero el ponerte al servicio del otro, ¿no? A la historia del otro, creo que tiene que ver con este tiempo que hablábamos hace 8 días con Fernando, de esta forma de conectar con la comunidad y ponerte al servicio de la historia y traducir tus habilidades textiles, visuales, en su historia, ¿no? Que eso creo que, si quisieras como contar, porque algunos no saben de ese proceso, creo que ahí da un twist súper interesante tu trabajo y cómo el arte en un momento dado puede estar al servicio, al beneficio de una comunidad o a la integración desde el uno y el otro, ¿no? Porque luego hablábamos con Mónica Castillo, por ejemplo, de la complejidad de trabajar en colectivo, ¿no? Y en ese sentido, tú trabajaste en comunidad, pero desde otra forma a como lo hace Mónica, ¿no? Entonces, si quieres ahondar un poquito, creo que podría ser muy útil para los que, para mí también, para reconocer tus palabras, querida. Sí, claro que sí, porque yo entré a este mundo que fue Oaxaca sin conocer realmente a lo que me metía. O sea, de repente 16 grupos étnicos diferentes, los textiles, la comida, el dialecto, los idiomas, la cosmogonía de cada uno de estos grupos. O sea, es una diversidad impresionante, ¿no? Pero es una diversidad que actúa y que trabaja en comunidad, en común.
yo venía del norte, venía de la frontera, tú sabes, aquí es la trinchera y aquí está uno, viene uno solo y viene uno a hacerse su propio camino. No hay ese sentido de comunidad, no hay ese sentido de historia. Sin embargo, cuando yo llegué a Oaxaca me topé con eso, ¿no? Y fue ver el otro lado de la moneda. Yo soy una persona que tengo dos nacionalidades, bueno, tengo muchos más, ¿no? Pero oficialmente digamos que tengo mexicana y gringa, ¿no? Porque mi papá es gringo, mi mamá mexicana y viví en la frontera y tuve la oportunidad de vivir en los dos lados, entonces soy bi. Voy para acá, voy para allá, me siento cómoda en los dos lugares, sin embargo no me siento cómoda en ninguna, ¿no? O sea, no encajo en ninguna también. Entonces, esa idea de la comunidad, esa idea del tequio, de la guelaguetza, eso como decía yo, ¿qué es eso? O sea, esos eran conceptos completamente foráneos, cosa que yo no lo veía aquí en el norte, al menos en el ámbito donde yo me relacionaba. Entonces, para mí fueron conceptos maravillosos, fueron conceptos salvadores, que te voy a decir, ¿no? Donde uno dice, uno no está solo, uno está en compañía de más, ¿no? Del otro. Entonces, ya con eso, ¿no? Adentrándome en la historia del otro, que también es la mía, porque obviamente yo siento que todo lo que uno como artista trabaja es autobiográfico. Desde el momento que uno elige de qué va a hablar, es porque hay algo dentro de uno, que dentro de tu propia historia, que resuena y que hay una resonancia importante, ¿no? Entonces, eh, eso para mí fue algo sumamente importante, desde llegar a los pueblos, llegábamos a los pueblos, de ahí en el pueblo había una persona que era el intermediario entre la comunidad y pues en mi caso yo y la gente que iba conmigo. Entonces esa persona más o menos tenía ya organizado el grupo de personas que iban a estar ahí, que querían compartir su historia. Entonces era llegar, ellos compartían, después trabajar con los artesanos, porque la historia de cada uno de los migrantes se habló, digo, se contó a través del traje típico, ¿no? De la comunidad. Generalmente el traje típico habla de la historia del pueblo, pero en este caso el traje típico hablaba de la historia del individuo. Entonces era trabajar con el artesano y fue una experiencia enriquecedora. El proceso creativo ha sido el proceso más pleno que he tenido hasta ahorita. El hecho de trabajar con lo otro, la historia del otro, la técnica, todo eso, ¿no? Entonces sí, para mí por eso fue un parteaguas. Claro, creo que nada más me gustaría como comentar más, porque para nosotros puede ser muy sencillo porque conocemos muy bien el proyecto, pero es decir, en esas etnias que comentas, cada una tiene una vestimenta, ¿no? Y entonces y esas vestimentas son comunes, ¿no? Narran la historia de alguien como nosotros, los jeans, las camisas, los vestidos de tul, etcétera, o de encaje o de lo que sea, ¿no? Hablan de un momento específico de nuestras vidas y de nuestros ritos y usos y costumbres como occidentales, ¿no? Y entonces, con la historia personal, que sería como la historia de esa migración que te interesó, que me interesa que lo hagamos como al momento de hoy, ¿no? ¿Qué tal si esa migración se convierte también en este movimiento y cambio de mundo y de realidad que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entonces con esa historia personal, tú modificaste un traje, ¿verdad? Sí, exactamente. Modifiqué el traje, tomé ese traje y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo nada más para las personas que no conocen. Voy a dar el ejemplo de la historia de Rey. Rey es un chico que vive en el Istmo. Él se va a Boston, cruza ilegalmente a Boston, ahí trabaja para una compañía, creo que del Monte, y empieza él a mandar todo su dinero a su pueblo. En su estancia en Boston, se van a dar uno de los lagos y queda él, se ahoga, o sea, casi está, o sea, le van al hospital y está en cuidado intensivo por unos días. En cuanto más o menos lo estabilizan, lo regresan a su pueblo. Entonces él habla acerca de ese terror que él tenía de morir lejos de su tierra. Entonces él regresa a su tierra, el Istmo, y ahí su madre es la que lo sana y lo lleva otra vez a su estado de plenitud de salud, con sus tecitos, con sus remedios, con su cariño, con su amor, ¿no? Entonces él vuelve a recuperarse
Entonces lo que yo hice con esa historia fue el traje, obviamente el traje típico del Istmo es una falda y un huipil que están hechos de terciopelo bordado preciosamente con todas estas flores multicolores, encajes y todo, ¿no? Entonces con esa falda yo hice un salvavidas y le bordé aparte yo unos pulmones, ¿no? Entonces para expresar y contar como la historia de su tradición, de su madre, como eso fue lo que lo llevó otra vez a, a, a ese revivir o ese renacer. Entonces, como eso hice yo 10 piezas que se presentaron en el Museo Textil en el 2009 y después en el 2018 hice la última pieza que fue la 11ª, que fue la de mi historia como migrante, como había comentado, como que yo fui de norte a sur y regresé. Y las historias eran muy, muy comunes y recuerdo en una ocasión cuando estuve yo entrevistando a unas mujeres en la costa de Oaxaca, que mientras se reunían era una comitiva, un club, un grupo de mujeres que hacían tejidos, que hacían textiles, que se juntaban en la casa de esta señora y mientras esperábamos que ellas llegaran, estábamos platicando ella y yo acerca de los hijos y que cómo exigían y que el tenis no sé qué tenía que ser. O sea, estábamos hablando de la misma cosa, ¿no? Y así, y como ese ejemplo hubo una infinidad, ¿no? De una conexión con el otro impresionante. Muy bien, fíjate que acá, sí, eso de la historia personal, alguien, Guadalupe Sandoval, sí, es Guadalupe, sí, Vidal, perdón, Alonso Vidal pregunta, ¿tienes alguna metodología cuando realizas estos acercamientos con las personas que te interesa trabajar? ¿Cómo vas tejiendo los diálogos? Porque luego desarrollaste en Italia otro proceso también con Sí, las historias de otros, ¿no? mira, no hay metodología. Uno le entra con el corazón, chingado. Ajá. Uno le entra con el corazón porque intuitivamente sientes que hay ahí una conexión, sientes que tienes que ir por ahí y durante el proceso, durante el conocimiento, durante el diálogo es donde se van forjando las ideas y se van forjando las conexiones. Realmente es muy difícil. Yo creo que aunque, bueno, uno entra con cierta estructura entra a un proyecto, ¿no? De que van a pasar ciertas cosas, pero a la mera hora no pasa nada como eso, porque así es la vida. Así Claro, es la claro. vida, no es como uno la planea. Creo Eso es que lo maravilloso. sí, creo que nada más valdría la pena porque puede pensarse como que, bueno, vas como el borras. Creo que había, bueno, sí se presentaste un proyecto muy estructurado Sí, de lo que buscabas hacer en el sí, Museo Textil, porque esto lo patrocinó el Museo Textil, ¿no? Y sí, había pues todo el estudio que tuviste que hacer para reconocer sí, todos los trajes, para sí. buscar como esta metodología encontraste un intermediario de la comunidad, porque es muy complicado entrar a los procesos Oh, comunitarios sí, donde tú no eres la comunidad, ¿no? Pero creo que aquí en esto de comunidad, tú eras, lo común con ellos era que eras migrante. sí. Y eso creo que yo me recuerdo que todos te arroparon muy bien, no sé. Entonces creo que sí hay un poco, eso, Sí, una metodología flexible, ¿no? claro, claro, hay una estructura porque pues tenemos que vender ese proyecto, porque se tiene que patrocinar, porque tiene que haber fondos por eso, tiene que haber una estructura para empezar. Pero dentro del proceso, yo creo que la metodología va cambiando y se va acoplando a lo que se va presentando. Mira, yo tengo una gran suerte, ¿no? Porque creo que eso fue suerte para mí cuando yo estuve en Oaxaca, porque, bueno, suerte y no, porque tengo que hablar estas dos historias. Como me ven tan güera, ¿no? Y dicen, ¿esta qué onda? O sea, esta extranjera, ¿no? Y empiezo a hablar un español perfecto, ¿no? Sin ningún acento ni nada, bueno, más que el acento norteño. Luego la gente, sobre todo la gente de México, luego se abre completamente, ¿no? Entonces eso me pasaba a mí con la gente que entrevistaba y con la que platicábamos. Se abría completamente y me confiaba
sus historias y sus pensamientos, sus sentires. Lo opuesto pasa en Estados Unidos, cuando me ven como una ahí del grupo y empiezo yo a hablar y tengo un acento, pero sí, súper marcado. Entonces, de repente empiezo a hablar y empiezan así como, ¿qué onda, no? O sea, como que, ¿no? Eso es algo que me pasa, o sea, cada rato. Pero también hay esta discriminación, porque cuando estuve viviendo yo en Oaxaca, estuve viviendo un año, yo iba a los mercados y eso, y oiga, doñita, pues ¿cuánto cuesta esta? No, pues que cuesta 1,000 pesos. Y, ¿cómo que 1,000 pesos? ¿No? O sea, nomás porque estaba güerita, ya me encajaban el diente, ya decían, no, era como esta doble cuestión. Acuérdate que íbamos al mercado tú y yo y te decía, ahora me gustó esa cosa, ve, pregunta el precio tú, porque si yo lo preguntaba de seguro, me iba a ir mal, ¿no? Claro, Pero mira, eso no importa. Lo importante fue esa comunicación y esa comunicación tan extraordinaria que hubo con estos migrantes, que fueron como 40 que entrevistamos, y de esos 40 escogimos a 10. claro. Pues y en ese sentido de parteaguas que comentas y que ya como que ha sido bastante preciso y explicativo, ¿qué, qué cosa después desarrollaste? Pues toda una serie de proyectos, hablabas un momento de la relación con el espíritu o lo espiritual o la conexión con eso. Entonces creo que tanto los vestidos como los mandalas, o sea, creo que, y luego tus casas y el Cuchumay, como, creo que yo lo veo conectado, pero me gustaría que tú ¿cómo lo ves tú, no? Si hay esa conexión de antes y después, ¿qué pasó con el después? Bueno, mira, en Oaxaca terminé el proyecto de entidades revestidas, el de los migrantes, ¿no? Y estaba yo así como a la espera, bueno, ¿qué viene cerca, no? Os digo, ¿qué es lo que viene ahorita? ¿Qué es lo que sigue? Y pues resulta de que llegó un momento en que dijo, Oaxaca, hasta aquí, no más, tienes que regresar. Tenía yo situaciones familiares un poquito difíciles, ¿no? Y por cuestiones de familia y eso me regresé. Y llegando aquí, para mí decía, bueno, pues ¿dónde está este conocimiento ancestral con el que yo convivía día con día en Oaxaca? ¿Dónde está esto aquí en el norte, no? ¿Dónde está esta historia? ¿Dónde está? Y pues no la veía hasta que llegó el momento en que dije, bueno, aquí tiene que haber algo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Empecé a investigar y empecé a ver y me encontré con la cultura de los Kumeyaay, que son, bueno, Paipai, Kumeyaay, hay muchísimos grupos étnicos también en esta área, pero la más importante es la de los Kumeyaay en esta parte que viene siendo San Diego, desde San Diego a Ensenada, porque yo crecí en Ensenada, ¿no? Ahí fue donde yo pasé mis primeros 15 años. Desde esa área, de San Diego a Ensenada, de toda esta área, este grupo, los Kumeyaay, es un grupo étnico nómada que circulaba antes de que hubiera fronteras, circulaba esta área. Entonces empecé a acercarme a esta cultura y dije, pues aquí está esa energía ancestral, esta conexión al conocimiento espiritual, que te voy a decir, porque yo antes de irme a Oaxaca, dije, híjole, pues hice todas mis consultas de todos tipos, ¿no? Desde lo más práctico, económico, todo, ¿no? Hasta decir, bueno, pues fui con el cura, fui con el chamán, fui con la vidente, bueno, voy a hacer este cambio de vida, voy a irme a vivir allá, porque para mí, o sea, yo nunca me había ido a vivir a ningún otro lado. Y ahí me dijeron en varias ocasiones que yo iba a tener un despertar espiritual. Bueno, pues yo me imaginaba estar ahí en la sierra de Oaxaca con un chamán tomándome unos hongos, que a la mera hora no pasó. Yo estaba abierta, pero no pasó nada de eso. Entonces dije, bueno, pues tuve mi despertar espiritual. Fue mi despertar espiritual a través de esta conexión artística, creativa, humana. No a través de los hongos ni nada, fue a través de eso. Entonces dije yo, wow, ok, pues ya estoy de vuelta acá, ¿no? Entonces, bueno, este despertar espiritual. Entonces yo empecé a pensar, porque Oaxaca me despertó todo lo que tiene que ver. Bueno, en Oaxaca está el fósil de la mazorca de maíz más antigua que existe. O sea, ahí la historia, ahí es profundamente, o sea, lo que es la conexión con la tierra, lo que es el reciclaje, lo que es cuidar
los recursos, lo que es trabajar en comunidad, estar en conexión con el ser humano, con nuestra humanidad, todo eso, ¿no? Entonces dije, bueno, órale, aquí vengo, ¿no? Aquí vengo, aquí al norte, a fincar todas estas ideas y todas esas inquietudes. Y el lugar donde encontré fue Tecate. Porque haciendo un proyecto de jardín, porque también me gustan mucho las plantas, me metí a estudiar jardinería, porque también me gusta eso. Y en eso, el proyecto de plantas nativas, me trajo a una investigación, bueno, dónde hay, quería hablar con los abuelos, porque quería saber cuáles son las propiedades de las plantas nativas medicinales, cómo se usan para nutrir al cuerpo, para sanar al cuerpo. Y estando ahí, volví a retomar y volví a retocar lo que es el área de Tecate, que yo ya la conocía desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que tuve unas experiencias aquí de hacer unos talleres aquí en Tecate, pero ya regresé con esto. ¿Y qué te voy a decir? Yo ya sabía de la montaña, porque la montaña es el Cuchumá. El Cuchumá es la montaña sagrada, es un lugar sumamente especial a nivel mundial. Es un vórtex, es un lugar de energía sumamente importante a nivel geológico, a nivel espiritual. Y es el lugar donde vienen los Kumiai, donde venían, porque ahorita ya no está abierto, ya no tiene acceso, pero donde venían a hacer sus ceremonias, donde venían a sanar, ¿no? Entonces yo dije, ay, pues yo quiero vivir lo más cerquita, mucho más que se pueda. Y todo se dio yo recibí una herencia, ¿no? Una pequeña cantidad de recursos, que dije yo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y dije yo, pues me voy el Cuchumá, o sea. Y fui con una agente de bienes y raíces y le dije, pues quiero lo más cercano al Cuchumá que se pueda, un ranchito lo más cercano al Cuchumá, y llegué a este lugar donde estoy ahorita. Es una casita con un terreno bastante amplio, pero no muy grande, pero manejable. ¿Y cuánto cuesta? Pues exactamente lo que tenía en la bolsa. Y así se fue dando hasta tener ahorita, tengo un espacio donde tengo algunas casitas que he estado construyendo, porque la arquitectura ha sido también algo muy importante en mi vida. Yo iba a ser arquitecta antes de ser artista, entonces el hecho de construir y de crear tu propio lugar es muy importante. Entonces tengo mi taller, tengo un lugar donde vivo, tengo otro espacio como de comunidad, y un espacio donde yo lo tengo para personas que quieran quedarse un tiempo indefinido, o rentar el espacio por un cierto tiempo. Y entonces, pues ya estoy aquí, ¿no? Estoy aquí en las faldas del Cuchumá. Y en ese ejercicio de ya encontrar un territorio sagrado, un territorio de sanación, un territorio espiritual, encontraste también otro proceso. O sea, me quedo pensando, bueno, de por qué, cómo llegaste a los 4 elementos, a las 4 casitas que tienes, que si nos quieres contar un poco de ello, y el proceso de los trajes, ¿no? O sea, creo que por un lado la conexión y bueno, y que tienes tu huerto y la conexión de la integración en tu vida cotidiana, del trabajo artístico y las temáticas de tu trabajo, y que sí son súper contemporáneas, pero que a la vez trabajan con los chakras y al mismo tiempo con las cosas muy de tradiciones, de bordados, tanto occidentales como indígenas. Creo que ahí tienes un ir y venir, y creo que también hablaría de este tiempo de reaprendernos como muy flexibles y fluidos, ¿no? Y entonces, pues si nos quieres contar un poco de los trajes y cómo fue que llegaste a ello. Sí, claro. Bueno, como les comenté ahorita, en mí en Oaxaca fue un despertar espiritual, donde encontré yo esta necesidad de conectar con el espíritu, ¿no? Y entonces empecé yo a investigar, empecé yo a meditar, empecé yo a estudiar y a conocer lo que son las chakras, ¿no? Que son las chakras, son estos centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, y empecé a practicar todo eso. Y dije, bueno, entonces yo soy artista, ¿de qué manera puedo conectar estas dos cosas, ¿no? ¿De qué manera puedo yo conectar esto? Y el primer trabajo que hice estando aquí, viviendo aquí en Tecate,
fue el de los vestidos de los chakras. O sea, empecé yo a estudiar sobre los chakras, cada uno tiene sus características, cada uno tiene su color, su piedra, los lugares del cuerpo emocionales y físicos que toca. Entonces dije, sería increíble hacer todos estos vestidos, porque también tengo toda una historia de lo que es la moda, ¿no? Porque también una de mis inquietudes ha sido diseñar vestidos y todo. Entonces dije, sería increíble hacer todos estos vestidos que tengan este propósito, esta intención de sanar, estando en las faldas del Cerro Cuchumá, ¿no? Donde aquí es la onda. Entonces, bueno, entonces empecé a hacer cada uno de estos vestidos y empecé yo a pensar en el cuerpo humano, porque tenían que ser vestidos, obviamente son vestidos que se pueden poner y que cualquiera los puede usar, no solamente talla cero, sino la idea es crear este contexto, este envolvimiento que envuelva a todas o a todos o a todes, ¿no? Porque no solamente estos vestidos los han sido portados por mujeres, sino que han sido portados también por hombres, también con la idea también de que es lo que estoy ahorita trabajando, que viene siendo el desarrollo de lo femenino dentro de la sociedad, dentro inclusive de nuestro propio género, como mujeres, ¿no? Y obviamente como los hombres. Entonces empecé yo a hacer todos esos vestidos, obviamente con la cosa de las mandalas también, utilizando todos estos tipos. Tuve la oportunidad de viajar a la India, donde fui a comprar y a experimentar y a comprar muchísimos textiles, experimentar toda esta cultura también de meditación, de espiritualidad y todo. Entonces empecé yo con todos mis viajes, siempre a donde voy, siempre voy, me traigo mis textiles y mis trapitos de todos lados, y empecé a crear estas mandalas también, ¿no? Creando del caos, crear este balance, y esto donde materiales desde lo más barato que puede haber, o sea, hasta lo más carísimo, ¿no? Crear esta armonía, porque no todo tiene su lugar dentro de este universo. Entonces creé estas mandalas donde hablan acerca de este balance, ¿no? De este ordenamiento del caos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Dice Mercedes aquí, estimada Irma Sofía querida, ¿tú te has puesto todos los vestidos? Sí. Ok. Me he puesto todos los vestidos. Claro. Y se ha presentado en Londres, en Estados Unidos y acá también en Baja California, ¿verdad? En otro lado también. Sí, se presentaron en Estados Unidos, aquí en esta área, y se presentaron en Londres, que fue muy interesante en Londres, porque fue una experiencia también muy, muy, muy fuerte, ¿no? Donde presenté todos, y para la mayoría de las personas ahí, todavía aquí en México, hay un acercamiento y hay un entendimiento de lo que viene siendo todo esto, lo de las chakras, pero en Inglaterra nadie sabía nada de eso completamente, ¿no? Entonces era bueno, los vestidos sí tienen una belleza y o sea, te atraen, ¿no? Físicamente, pero aparte, ¿qué hay detrás de todas estas cosas, ¿no? Porque para mí la belleza es muy importante, como esta manera de proyectar y de administrar o de proyectar, ¿no? La idea a través de la belleza. Yo creo que eso es el arte en general, ¿no? Pero especialmente, y al principio cuando yo empecé con esto, digo que llegué aquí a Tecate y dije yo, bueno, voy a empezar con esto de los chakras, que yo dije yo, ¿qué es esto? O sea, dentro del mundo artístico, no tan intelectual y tan mental y todo eso, pero dije, me vale, porque eso es lo que yo tengo que hacer, porque siempre, eso sí, una cosa que te puedo decir, mi trabajo siempre ha sido auténtico. O sea, tú ves mi trabajo y ves mi vida al punto, ¿no? Por lo que estoy pasando. Entonces, en ese momento estaba pasando algo sumamente inmaterial, espiritual, pues tengo que hablar de eso, ¿no? Entonces dije, bueno, y a través de la belleza. Aparte es bellísimo el lugar donde yo vivo, la naturaleza, todo está cerquita, ¿no? Entonces empecé yo a hacer todas estas cosas que son
bellas, pero detrás de esa belleza hay algo también. No solamente es la belleza por la belleza, sino que es la transmisión de esto, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y cómo fue que se te, digamos, reconociste cada uno, pasaste por cada uno de esos puntos energéticos del cuerpo y luego los decidiste qué es vivir o sea, cómo llegaron a las casas a tener los elementos, o sea, cuéntanos porque en ese vivir y envolver, o sea, es envolver el cuerpo, pero también es envolver, o sea, creo que para mí tu trabajo tiene mucho que ver con con la integridad y la integración, ¿no? O sea, y como eso eres muy transparente, aunque a veces la gente parezca que no platicas, ¿no? Porque así a veces, digo, de hecho hoy te estás conectada como la artista Hermit, ¿no? Sí. Exacto, y también ahorita lo pregunta, un poco antes Mercedes también pregunta, ¿qué importancia tiene para ti la relación del cuerpo y los vestidos? Me refiero a nivel performático, atravesado por por la espiritualidad. Sí, sí, bueno, el vestido tiene cierto color, tiene cierta forma, tiene ciertos elementos, ciertas piedras. Entonces, mira, pasó algo interesante, nada más para que te digas de que la carga que tiene cada uno de estos vestidos. Y la carga la tiene porque al momento, y eso, la carga la tiene cada obra de arte que Ujú. uno como artista cuando estás haciendo, ¿no? No solamente es el resultado, sino es el tiempo y la energía que uno le pone al trabajo mientras es el proceso, ¿no? Es como una esponja que absorbe todo esto y obviamente, y al momento de estar lista, está plasmada y tiene esta radiación, ¿no? De lo que el artista dijo en ese momento. Pero cuando fue lo de Londres y hubo durante el London Fashion Week, que me encantó que me invitaron a que hiciera una presentación de los vestidos durante el London Fashion Week, que para mí fue increíble porque mi trabajo es anti-fashion y precisamente así lo pongo, anti-fashion, ¿no? Eh, eh, Fashion, bien fashion. Anti-fashion, bien fashion. Sí, porque tiene o sea, el refinamiento visual que tú tienes y cómo lo pensaste, no en términos de fashion del mercado, del circuito del Exacto, fashion, ¿no? exacto. Pero fashion en el ternido del flash y de la fascinación y de lo que implica el fashion, no como el circuito de la moda y toda pues la decantación social y el atropello individual y que tienen normalmente la industria de la moda. A eso me refiero, ¿no? Es Sí, porque para mí fashion es en este instante. Uh-huh. Pasa el tiempo y luego eso ya no tiene relevancia, ya no tiene sentido. Claro. Y lo que yo estoy haciendo, quiero que tenga sentido, o sea, que sea temporal completamente, ¿no? Y fashion es temporal completamente. Eh, sí, cuando estaba en London Fashion Week, ¿no? Uh-huh. Entonces había un photoshoot, estaban tomando fotos y vieron estas modelos para ponerse los vestidos, estábamos tomando las fotos y entonces antes de tomarse la foto yo ayudaba porque son trajes que generalmente son varias piezas y tienen que ir puestas de cierta manera, entonces yo era la que vestía a las modelos y una de las modelos, pues generalmente cuando los estaba vistiendo, les estaba hablando de cada una de esas chakras, porque al momento de tomar la fotografía tenían que proyectar esa energía. Entonces estaba yo con la chakra del plexo solar, que es la chakra aquí arriba del el diafragma, y entonces es una chakra que habla acerca de nuestra relación con el poder, nuestra relación con el dinero, nuestros miedos. Entonces estaba yo hablando todo esto con la modelo y la modelo de repente me voltea y me dice, pues yo soy cristiana, yo no creo en esas cosas. Y dije yo, chin, me quedé calladita porque dije, como Sí, capaz de que dice, sale corriendo y no, y estábamos ahí, ok, no hay problema, pues no, pues que estas son creencias, guaca guaca, pues ya ahí me salí, ya no dije yo nada. Pues total, que ya la vestí, ya se puso ella ahí a posarnos, se tomaron sus fotos y al momento de regresar yo le ayudaba a quitarse su vestido y acomodarlo y todo, y me dijo, ¿sabes qué? Una cosa que estaba yo cuando me estaban tomando la foto, empecé a sentir un calor en mi abdomen, ¿no? Entonces, no, bueno, ¿qué te voy a decir? O sea,
se me hizo a mí uno de los momentos más increíbles, ¿no? Porque dice, empecé a sentir un calor en mi abdomen, sentí que todo me cosquillaba. Entonces, eso es. Entre lo que se explica y lo tienes, porque el vestido es un corset. Es un corset que está hecho de puros intestinos, ¿no? Entonces hay cierta, bueno, total, fue una de las experiencias más lindas, ¿no? Convertí a una cristiana, o quién sabe si la convertí, pero sintió algo, ¿no? Y eso es lo que uno quiere. La interveniste, ¿no? La interveniste. Exacto. Exacto, que es un poco como lo que comenta Mercedes, ¿no? O sea, esa relación, o sea, cuando tú escogiste las telas, escogiste las formas, escogiste los colores, escogiste las piedras, o sea, finalmente es como un traje psicomágico, ¿no? O un traje emblemático, podríamos hablarlo también desde una, pues desde una doxia que no tenga que ver con lo espiritual en ese sentido, como de, pues de flower power, ¿no? Sino como tiene una iconografía y tiene una conexión con una, pues una especificidad, como cualquier obra de arte, ¿no? O sea. Exacto. Exacto. Y ahorita volviendo a lo que tú dices acerca de lo del que es el fashion y la belleza y la manera de vestir, ¿no? Yo siento que uno como mujeres y como hombres quizás también, hemos perdido ese gusto por expresarnos a través de expresar nuestra individualidad. No estoy hablando de anti-fashion completamente, ¿no? Tú ves en los grupos étnicos aquí en México, ¿no? Esas mujeres que las ves con sus trajes, sus huipiles, todos bordados, sus joyerías, y es que es miércoles, martes, o sea, todos los días visten como reinas. En la India igual, con estos colores, o sea, se envuelven en 6 metros de tela, ¿no? Este gozo y y generalmente ahorita aquí tenemos que vestirnos de negro y jeans y camisetas y that's it, ¿no? O sea, ¿dónde está el gozo de eso? ¿No? ¿Dónde está el gozo de vestir, de crear esta magia, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de mi trabajo también está ahorita, sobre todo, porque si tú ves mi trabajo al principio, lo que estoy haciendo ahorita, tiene que ver cómo regresar con esa magia. Estos brillitos, estas luces, este gozo, ¿no? Sí, porque aún en las etnias donde los trajes son de una comunidad, cada una le pone pues su cosito, y creo que ahora viendo tantas posibilidades de personalidad o de reciclar, ¿no? Y creo que con eso podríamos también visualizar hacia dónde podemos incorporar este tiempo de transformación, ¿no? Y de decir, bueno, en tu cosa de vestir, incorpora algo que solo sea tuyo, que venga armado con las manos y con con una intencionalidad, ¿no? Creo que por ahí va. Atesoramos moda étnica, te manda muchos saludos Sí, Pati. Hola, Pati, ya la conozco muy bien. Esa es mi amiguita textil aquí de Tecate. Ah, mira, qué bien, ella seguro también tiene claro. Entonces, bueno, y están otros que te mandan también besitos, bueno, corazoncitos, Mónica Arriola, Ay, lindas. también lo vi que se unió hace rato, que va a estar en 8 días, Marco Granados, y que ahí también creo que parte de este proceso de charlar con diferentes personas, artistas, curadores, tal, es como desde adentro y fuera, adentro como entendiendo el estado como un dentro, donde estamos, en Baja California, y alguien de fuera con una visión de otro tipo, y en estos procesos de integrar condiciones complejas. Y bueno, en el caso de Marco va a hablar de México y la crisis y el arte, ¿no? Como desde otro lado, porque no podemos que no se sienta que es como un aislamiento, ¿no? Porque también puede alguien sentirse muy alejado a una condición tan específica, aparentemente, o bueno, como lo tuyo, pero es específico, pero es de todos los humanos, ¿no? Entonces, creo que es importante como tener como la visibilidad puesta en todos lados. Perdón que insista, pero me encantaría que hablaras de tus casas.
Bueno, te digo que yo quería ser arquitecta antes de ser artista, no se me dio y qué bueno. Soy feliz siendo artista número uno, pero siempre la necesidad de crear tu propio nido, ¿no? De tu lugar. Yo siento que yo tuve la oportunidad de crear este contexto que es perfecto para la creación. Completamente hice como mi espacio perfecto, que no solamente es mi estudio, sino es mi entorno, es mi otra casa, es el paisaje que veo, es mi temazcal, es mi huerto, son mis plantas nativas. Todo esto hace en un espacio, un contexto de tranquilidad, de paz, de armonía, que me permite eh, hacer, pues crear lo mío, ¿no? Empecé con una casa, pero cuando me hice de esta propiedad tenía esta casa y después dije, bueno, tengo que tener un espacio para mi estudio y empecé a ver las opciones de construcción aquí en Tecate y como yo estaba conectado con toda esta sustentabilidad, Habilidad. sustentabilidad, con todo lo ecológico y todo, entonces me di cuenta que había cierto movimiento aquí en Tecate de construcción con adobe, con pacas de paja, y dije yo, me encanta. Entonces con eso construí mi segunda casa, que fue supuestamente mi taller, que a la mera hora ya me quedó chico, y luego hice otra casa para que fuera mi taller, y a la mera hora hice otra casa. En total hice 4 casas, y a la mera hora dije yo, mira, son 4. La primera casa está hecha de ladrillos, casa fuego. La segunda casa hecha de adobe, casa tierra. La tercera casa, que es la casa donde tengo yo y casas te digo que son espacios pequeños. Es casa agua porque utilicé unos elementos así como de unos garrafones con agua, donde entra la luz y fractales y todo, muy lindo. Ahí es mi taller. Y la última fue casa aire, ¿no? Te digo que hay como, cuando estoy haciendo cosas, dirías tú, bueno, me voy como el borras, pero no me voy con el borras. Lo que pasa es que uno está conectado y no se da cuenta, y conforme va el crecimiento, como las cosas van tomando sentido, porque así es la vida. No puede uno estructurar las cosas, no existe, el futuro no existe. El futuro se va construyendo con los presentes que vamos teniendo. Entonces, pues dije, son 4 casas, cada uno tiene su elemento y funciona perfecto. Entonces, Casa Aire es la que está al público, ya saben, quien quiera, ¿eh? Además, es la que comercial. Tiene 2 pisos y entre el aire, ¿no? También está viendo y bueno, he de decir que sí es como, y que luego me encantó que lo traduciste en una maqueta suave, textil, ¿no? Y entonces la arquitectura la hiciste flexible. A lo que voy es que en estos tránsitos, ¿no? Y en esto sentirte incómoda de un lado, o sea, me siento cómoda porque sé que soy estadounidense, pero me siento incómoda porque cuando hablo me ven raro y me cruzo y me ven raro porque, ¿no? Y entonces es como, pero uno se va acostumbrando a que esa rareza se convierta en el motor de transformación, ¿no? Un poco. Es como estar en un fermento en términos de que todo el tiempo se oxigena y va cambiando y así es la vida misma, creo también, ¿no? Entonces creo que en este ir y venir, ir tomando conciencia desde una intuición muy aguda que tienes, ¿no? Y traduciéndolo de lo rígido a lo flexible es otra de las cosas que yo veo como tu trabajo y como tu investigación y lo digo con una profunda admiración y respeto y con mucho cariño y me siento muy afortunada de haber podido estar ciertos procesos creativos, como creo que también Lala Fon, que dice, irradias magia, te mando mi cariño, respeto y admiración de siempre, abrazo enorme de Lala, ¿no? Ay, Entonces, creo que eso, ¿no? Como de eso de buscar, como que es la incomodidad de un lugar y otro hace que uno se pregunte y te lleve a otros lugares. Entonces, a lo mejor este tiempo que nos crea incomodidad aparente de estar en un lugar que no habíamos estado tanto tiempo, que es con nosotros mismos dentro de nuestras casas. ¿Qué nos puede provocar desde tu perspectiva, Irma Sofía, como para...
yo estoy muy, muy emocionada con esta situación, la verdad, porque si de por sí nosotros como artistas estamos acondicionados a la introspección constante, ¿no? Siempre estamos cuestionando, siempre estamos tratando de entender, ¿no? O darle sentido a las cosas. Más ahorita en este tiempo donde estamos en este confinamiento y donde quizás muchos de los artistas por cuestiones prácticas no pueden ejercer o no pueden practicar o no pueden crear, ahorita es el momento de, imagínate todo lo maravilloso que va a salir de estas personas. Y si no, porque o sea, sí, o sea, el tiempo está perfecto para eso. No hay pretexto, no hay nada para poderse a crear, ¿no? Entonces, pero yo siento que no vamos a regresar, las cosas no van a ser iguales, no pueden ser iguales. Yo creo que el tiempo del superstar, del 15 minutes of fame, eso ya pasó, ya no hay lugar para eso, ya no hay lugar, ya no, ese lugar quizás de 10 personas que ocupadas, que recibían toda la luz y todo el reconocimiento y todo eso, se tiene que, se va a empezar a repartir de una manera horizontal, todo se tiene que volver horizontal para poder sobrevivir. Claro. Y en ese sentido, dime, perdón. Entonces, no sé, el mundo del arte no sé cómo vaya a quedar, pero no creo que el input y los resultados creativos van a ser extraordinarios. Todos vamos a subir de nivel, todos. Muy bien. Muy bien. La pitoniza Poeter ahora va a ser muy bien. Eso no hay duda. ¿Cómo se vayan a presentar? ¿Cómo se va a desarrollar la presentación o el compartir eso que se creó? Eso es lo que no sé. No siento yo que no debemos llegar al momento eso de los superstars o de las estrellitas. No, o sea, estamos regresando a lo primero, ¿no? A las raíces. Entonces, el arte, ¿qué función tenía en ese entonces? No, el arte se veía en todo. Claro, es un firmamento de estrellas, diría yo, algo así, y creo que también te manda un abrazo muy grande Santiago Espinosa de los Monteros, desde el Chilango Profundo, dice, y Mira Jovanovic te manda un cariño muy, muy sincero. Y bueno, pues estamos a punto de que Instagram cierre la hora que nos permite dialogar con nuestra interlocutora. Y Patricia Santago dice, hay que liberar la artisticidad, desmonopolizar a los artistas. Toca un back to the basics, dice Santiago Espinosa de los Monteros. Exacto. Sin duda. Y el arte tiene que llegar ahí también. Y estamos haciendo eso con esto de estas transmisiones que cada día hay más gente que tiene. Marcos, también saludos a las dos. Nos vemos la próxima semana, dice. En ceros y unos la próxima semana, si no es que llegan los zombies antes. Dicen, obviamente. Exacto. Algunos ya están en afuera, no sé cómo les hayan sentido ustedes, ¿no? Pero bueno, a las 5 de la tarde de hora del Pacífico, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México y del centro de la República Mexicana, estaremos con Marcos Granados desde Monterrey y con una reflexión seguramente desde la otra polaridad. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Irma Sofía, tus conocimientos, tu compartir tu calidez, tus trapitos, ¿no? Que es como esto, y otra vez la señora Irma, eres un orgullo para nuestro pueblo mágico, te quiero, amiga. Y Patricia Santiago, thank you a las dos. Alejandro Fuentes, un besito, gracias, guapas. Tiana también de Torreón. Bellísima plática, dicen. Gracias, y estará un día aquí y luego pasa a Facebook y la Secretaría de Cultura de Baja California. Gracias, Irma Sofía. Gracias a todas, todos y todes. Hasta la próxima semana. Bonita tarde. Saludos a todos. Gracias. Bye.